Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Delante de ti, Señor, y nos rendimos a ti en adoración. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora.
Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Mis amados, Dios me los bendiga, bendiciones para todos. La paz de Cristo. Qué favor de Dios poder estar una vez más en este bendito privilegio que Dios nos permite. Damos la gloria a nuestro buen Dios. ¿Cuántos estamos allá con la paz de Dios? A recibir de parte de nuestro buen Dios, de la palabra de nuestro buen Dios, valga la redundancia. Aleluya. Bien, mis amados, les saludamos con todo el amor, todo el aprecio y cariño a todos los oyentes que están allí, a todas las personas que se conectan a través de estos medios. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Le decimos, siéntase muy bienvenido. Este es un tiempo con Dios. Este segmento es dedicado en honor y a la gloria de nuestro buen Dios. ¿Sí? No es la gloria para un hombre, aquí la gloria es para Dios. Buscamos cada vez más transmitir la palabra, el evangelio. Hacemos estos estudios para que el pueblo de Dios seamos afirmados, ¿cierto? Nos llenemos de Dios. Quizás no seremos los más estudiosos, pero buscamos cada vez ser más profundos en la palabra y vivirla. Amén. Somos el abrigo de Dios, acá en Medellín. Saludamos a nuestro pastor Uber Moncada con mucho aprecio, cariño y respeto, con su esposa y su familia. Nosotros estamos aquí en el abrigo de Dios de Guayabal. Bueno, amigos, bienvenidos pues. Vamos a orar, vamos a entregarle este buen tiempo a nuestro Dios y vamos a tener un buen estudio de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Ruego que usted esté conectadito, que usted esté muy dispuesto, dócil, con fe, ¿sí? Con fe, con Dios todo en la actitud del corazón, como me gusta reiterarlo. Si usted en este momento batalla con la incredulidad, con la pereza, con el razonamiento, usted recibe de Dios. Solo es que usted ponga de su parte. Amén. Muy bien. Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz y Dios todopoderoso, mi Señor amado, damos honor y gloria a tu santo nombre, mi Señor, Dios alto y sublime. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, con la dirección de tu Espíritu Santo, Padre celestial, que presentamos este lindo estudio, este mensaje de tu palabra, Dios. Lo presentamos delante de ti, Señor, rogando que permitas que este mensaje, Señor, llegue a muchos corazones, a muchas familias, que pueda ser de aliento, de restauración, de esperanza, porque eso es lo que da tu palabra, Señor. Tu palabra levanta al caído. Tu palabra, Señor, transmite vida, Señor Dios de los cielos, y por eso vale la pena transmitir tu palabra, llevar el mensaje de Jesucristo. Y no solo vale la pena, sino que es un privilegio. Es un privilegio que tú nos permites a cada uno de los creyentes poder hablar de tu palabra, Señor. No solo por estos medios, sino así sea una, dos personas, cuando evangelizamos, cuando compartimos de ti. Es un privilegio, mi Señor. Por eso ruego, Dios, que nos respaldes, que tu misericordia y tu gracia está aquí, Señor. Toma el control. Permite que los aires sean limpios y que cada familia allí representada, Dios, cada persona que está allí, Señor, el Espíritu de Dios le tome y pueda recibir de tu parte, Señor, la palabra que tú quieres que llegue a cada corazón. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a entrar entonces en el estudio que empezamos hace 8 días, ¿sí? Las características de un servidor de Dios, ¿sí? Ese servidor de Dios que le sirve a Dios con todo su corazón, que tiene una entrega contundente, consagrado al Señor y que le sirve al Señor de lleno, sea en la congregación, dentro de la congregación, o que le sirve aún, así tenga funciones, labores seculares, pero allí es un buen servidor de Dios. Estas características de ese servidor de Dios, ¿cierto? Se hace necesario, como dice el apóstol Pablo, que lo resaltemos, lo profundicemos, ¿sí?
que miremos más allá. Lo venimos mirando a través, basado en, específicamente estos requisitos están en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, que lo leímos hace 8 días, y también en Tito, porque el apóstol Pablo le habla tanto a Tito como a Timoteo de una manera muy fraternal, para que ellos estén muy enfrente de sus congregaciones, ¿sí? Para que cuiden todo el redil, y les habla contundentemente para que sepan tener buena defensa de la fe, administrar, cuidar la sana doctrina cuando leemos estas cartas, ¿cierto? Entonces ahora en este énfasis de los requisitos, es decir, esas características de un anciano, como le llama el apóstol Pablo acá, o un obispo. Recordemos que un anciano viene de esa raíz hebrea presbúteros, y también obispo, que viene de una raíz griega que se llama episcopos, ¿sí? Y estos se aplican al mismo individuo, al mismo cargo, es decir, una persona que resalta, que tiene una madurez espiritual, ¿sí? Ese es un liderazgo que se resalta con armonía. Todos van a lo mismo, es decir, son esos ministros de Dios. Son personas, como dice la palabra cuando empieza allí, en 1 de Timoteo 3, versículo 1, dice que palabra fiel, el que buena obra, el que anhela obispado, buena obra desea. Es buena obra, pero es una honra muy bonita, claro. Estar como anciano, sí, no estamos hablando de edad. Estar como obispo, estamos hablando de una persona que se resalta. Si recuerdan, que se resalta, se caracteriza, ¿por qué? Por esa madurez, por ese comportamiento, por ese testimonio, porque se desenvuelve en todos los aspectos de su vida mucho mejor que los demás de la congregación, ¿cierto? Por eso se resalta, sale ahí. Entonces, eso es una buena obra y vale la pena, vale la pena. Hay muchos más ataques, batallas, pero también se ven más experiencias con Dios. Vale la pena con el Señor, avanzar con el Señor, ¿sí? Muy bien, mis amados, en ese orden de ideas, entonces estamos a mirar, pues habíamos visto que estos servidores, entonces, pero vamos a mirar el texto. Vamos a Tito, como les dije. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9 está bien. ¿Sí? La epístola del apóstol San Pablo a Tito. En el capítulo 1, versículo 5, vamos a leer hasta el 9. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Tito. Después de 2 de Timoteo, Tito. Capítulo 1, versículo 5, en adelante hasta el 9. Dice la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluyas, palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen, pues? Mis amados, estamos enfrente de un asunto que lo deberíamos mirar muy detenidamente cada vez más, usted y yo, que en nuestro corazón hemos determinado consagrarnos a Dios, amar a nuestro buen Dios, ¿sí? Qué lindo que cada vez podamos mirar para encajar, tener el honroso privilegio, ¿sí?, de encajar en estos requisitos, en esas características de ese servidor de Dios, de la congregación, encajar en estos requisitos. Por eso son muchas palabras para ir estudiando, para ir mirando, para ver, examinarnos. No vamos a ser perfectos,
no somos más buenos que otros, pero cada uno tenemos un trabajo de examinarnos, de evaluarnos, de mirar muy detenidamente en nosotros. En verdad nosotros encajamos en esas características que dice la palabra, ¿sí? Que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 13, para que también lo tenga ahí listico, por favor. Y en esta carta de Tito que acabamos de leer, se hace necesario que profundicemos a mirar si en realidad, porque muchas veces, ¿qué sucede y por qué debemos mirar esto? Porque muchas veces solo pensamos en que ya tenemos una actividad dentro de la congregación, un cargo, o ya somos creyentes, ya dejé tal pecado, malos comportamientos que eran muy llamativos, ¿cierto? Muy reconocidos esos pecados, pero hoy en día, ¿cierto? Estás en realidad para este nivel de ser un servidor de Dios. Se hace necesario que cada persona que se acerque a estos caminos, ¿sí? Como dice la palabra, cualquiera que pone la mano en el arado no es digno de mirar hacia atrás. Es decir, este asunto no somos dignos de mirar hacia atrás. Eso es para adelante con el Señor. Yo no sé si usted tiene esto en su corazón, y si usted no lo tiene en su corazón, de esforzarse cada vez más a una consagración al Señor, debe de inquietarte y preocuparte, porque quiere decir que fácilmente le puedes dar de entradas al enemigo. Amén. Una persona que no le quiere dar de entradas al enemigo es una persona que tiene esto claro ya, la palabra de Dios, vivirla, practicar la palabra de Dios, obedecerla, esforzarse, consagrarse. ¿Sí? Por eso una persona que realmente, un creyente se esfuerza entonces por consagrarse, por mirar estos requisitos, por profundizar, ¿sí? Por agradar a ese Dios. No busca tanto agradar a los hombres, busca agradar a Dios si está en la voluntad de Dios, mis amados. Listo. Por eso este estudio entonces se hace necesario, es importante. ¿Por qué? Porque cada creyente que queramos avanzar en este lindo caminar en la vida cristiana, tenemos que buscar la forma, el esfuerzo de cada vez más encajar en estos requisitos. Por eso hablamos entonces desde hace 8 días, empezamos hablando de algo muy interesante que se resalta, que es tener un hogar saludable como primero, ¿sí? Un creyente con las características de un servidor de Dios, un servidor de la congregación, debe tener un hogar ¿qué? Saludable. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? De un hogar saludable que leímos ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando dice que palabra fiel es esta, ¿cierto? Empieza a decirnos, quise resaltar después de la palabra irreprensible, la parte donde dice marido de una sola mujer, que hablamos de eso hace 8 días, la importancia de que ese hombre de Dios, ¿cierto? Tenga esto en su ser, en su vivencia, muy concentrado en esto, sea un hombre que no es de galaneos, coqueterías. Esa mujer de Dios no es una mujer sensual, ¿sí? Se viste para Dios, tiene decoro para Dios, ¿cierto? No busca ser insinuante, no, porque ya su mente y su corazón piensa en agradar a Dios. Ese hombre, esa mujer, estamos ahí. Entonces ya esa persona busca ¿qué? Centrarse en si tiene esposa o si tiene esposo, en esa sola persona. Amén. Y si es una persona soltera, pues vive en santidad, se esfuerza por tener una mente pura, ¿sí? Por eso es muy importante con quién se relaciona. Esa persona que está sin compromiso, no tiene un esposo, una esposa, tiene una gran libertad y espacio de meterse más con el Señor. Ese Señor viene a ser su esposo, su esposa, su compañero, todo, ¿sí? Por eso Pablo decía, si tienes esposa, bien, y si no, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tener unos espacios mucho mejor, con más libertad, ¿cierto? A buscar la presencia de Dios. Pero en lo que competa, el contexto en que vivamos, ¿sí? Cada uno debemos de esforzarnos a tener ¿qué? Un hogar saludable, habíamos dicho, entonces tener esta integridad, y también hablamos de tener
que gobierne bien su casa, lo dijimos, ¿cierto? Ahí con orden, con buena administración, porque la gente que va a mirar, eso siempre la gente va a mirar es eso, en el evangelismo, en que la gente nos observa, hacemos cartas leídas. La gente va a mirar es eso, no tanto lo que tú estás hablando, sino cómo vives. Amén, cómo vivimos, recuerda. Entonces, eso es muy importante. No vamos, le reiteraba, no vamos a ir. Gran ejemplo que hemos colocado, no vamos a ir a, si tú tienes dificultades para quieres arreglarte tus dientes, no vas a ir donde ese odontólogo que tiene sus dientes defectuosos, dañados, ¿cierto? Porque no es imagen, ¿cierto? No vamos a pagar una escuela de conducción a ese conductor pues, que varias veces ha tenido varios accidentes. No es coherente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces la gente no va a mirar el evangelio, no se va a acercar a los caminos del Señor. Así que si tú y yo no tenemos un esfuerzo a tener una vida íntegra, un hogar saludable, en orden las cosas. Por eso esto es cada día una decisión firme. O somos de Dios o no somos de Dios. ¿Vivimos para el evangelio, para testimonio, para honra de nuestro Dios, o vivimos en la carne? Esto es una realidad. Cada día debemos tomar una decisión contundente. Y en este orden de ideas de tener un hogar saludable, íbamos en la parte donde dice que de esa parte de que tenga los hijos, ¿sí? Que nos lo enseña allí el versículo 4 en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 4 dice la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con honestidad. Tremendo, que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, sus hijos que reconozcan la autoridad de su padre, ¿cierto? De esa persona que está ahí al frente, ¿sí? Es que sea respetado en su casa y que sabe cómo instruirlos, cómo disciplinarlos. Amén. Los hijos no son perfectos. Tú puedes tener un gran liderazgo, por decirlo, ¿cierto? Ser un gran servidor de la congregación. Tus hijos no serán perfectos, pero deben haber unas bases, unos fundamentos que deben tener tus hijos para que seas un referente de Dios de verdad. ¿Cuáles son? Que esos hijos te respeten, ¿sí? Que esos hijos te vean como esa autoridad, te reconozcan, ¿amén? Que esos hijos en concreto estén en sujeción de verdad. Da tristeza ver en los hogares, no puede pasar eso en nuestros hogares como creyentes de Dios, los hijos que avergüenzan a los padres, que les contestan de cualquier manera, les alzan la voz delante de las personas. Aún dentro de la casa los otros vecinos escuchan, los hijos, la manera déspota, cómo tratan a sus padres. Eso no puede pasar en los creyentes, en los hijos de Dios. Los hijos deben de estar en sujeción y eso lleva pues un trabajo, ¿cierto? No se trata de maltratarlos, pero tampoco se trata de alcahuetearles. ¿Amén o no amén? Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Sí, pero por lo menos que respeten y se sujeten a las normas de la casa. Todo eso, no alcahuetearles, no contemplarles su pecado. ¿Sí? Debemos de estorbarles, mis amados, de estorbarles, de hablar que la casa es de orden, ¿sí? O sea, esto es un asunto donde, digamos, en realidad, a ver, tú que me escuchas, sobre estos temas es relativo, porque si tú eres ese hombre, esa mujer, y tienes toda la autoridad en tu casa en verdad, porque has trabajado, porque eres la persona referente allí, tú sostienes el hogar, tú eres el que entra, la economía, etcétera, en compañía de tu esposa, o si estás solito, tú eres esa persona que está al frente de todo, pues tienes la autoridad para poner las cosas en orden. Esto es diferente, muchas veces hay hermanitas o hermanitos que en sus casas no tienen toda esa autoridad por diferentes circunstancias, porque en su pasado quizás antes estaban en tinieblas, no hubo orden en sus vidas y ya hoy en día les tocó quedarse prácticamente de la ayuda de algún hijo, una hija, ¿cierto? Y no son ellos los que aportan económicamente. Entonces ahí es de cuidado, ¿cierto? Y de prudencia. Amén. Porque ahí donde tú estás, antes te están colaborando a ti, por lo cual no podrías poner todo el orden que quisieras, porque esa persona, digamos, que sostiene la casa, ese hijo, esa hija, no sé,
a alguien, esa otra persona, digamos que no conoce a Dios, o si lo conoce de pronto no es consagrado, no es consagrada, ahí tenemos que ser respetuosos, porque en las cosas con Dios no son forzadas. Entonces solo es que tú en tu casa, donde quiera que sea, des buen testimonio. Si esa otra persona, quien quiera que sea, pero te está teniendo ahí bien con lo necesario, te respeta a ti, pero no, es decir, esa otra persona no quiere seguir a Dios como tú lo sigues, tú no le puedes obligar. Lo importante es que ella sepa que tú no estás de acuerdo, que él sepa que tú no estás de acuerdo, ¿cierto? Pero cuando ya la persona, reitero, si es la persona que ha tenido la autoridad, que ha trabajado, que ha levantado esos hijos y que está al frente, etcétera, etcétera, pues esa casa es tuya, tú la, etcétera, etcétera, tantas cosas, pues sí, eso es de mirarlo, mis amados, para que no caigamos en esos conflictos, sí. Bien, mis amados, entonces el asunto es gobernar bien la casa, que esos hijos estén en sujeción, que esos hijos sean creyentes, es muy importante. Que los hijos sean creyentes, mis amados del Evangelio. Estamos hablando de las características de ese servidor de Dios, de la congregación, y no se va a ver coherente con esos hijos que no son creyentes, que no caminan para Dios. Hoy en día es cada vez un poco complicado, sí, pero ahí es donde hay que trabajar. Esos hijos deben de estar ahí en esa fe, en lo posible, en esa obediencia, a congregarse, porque son las normas de la casa. Claro, ellos deben respetar la casa, deben entender que ese Dios es el que provee todo, ese alimento que está en la mesa, ese vestido que tienen, el estudio que se les da, todo, que ellos se concienticen y valoren cada vez más. Eso lleva pues todo un trabajo, mis amados. Yo sé que hay hijos más sujetos, más obedientes que otros más difíciles, ¿sí? Y bueno, todo eso habría que mirarlo, todo eso son temas quizás de consejería, de mirarlo aparte, hay casos de casos, definitivamente hay hijos que va a tocar muchas veces que ellos tengan sus propias experiencias, ¿cierto? Pero en lo resaltante debe estar que en ese hogar haya un respeto, esté la fe en Jesucristo, en el Evangelio, ¿sí? Que se reconozca la autoridad de esa persona de Dios, de ese hombre o esa mujer de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué podríamos avanzar entonces sobre la parte donde, para continuar, la palabra irreprensible? Yo quiero que la miremos tan amable, donde dice, empezando ahí el versículo 2 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, empieza, pero es necesario que el obispo, esa persona madura, ese servidor, sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? ¿Cierto? Es esa persona íntegra, es una persona sin tacha, ¿sí? Es una persona que no hay de qué acusarle, ¿sí? Encontramos entonces que cuando esa persona es probado, cuando esas personas cuando sean probados, deben ser hallados sin tacha, irreprensibles, ante los ojos de las personas que van a estar al frente de las cosas de Dios. No podemos pensar en esto, que estas personas, que el creyente de servidor de Dios es una persona perfecta, que no comete errores, que no comete faltas. No, nadie es perfecto, sería pues imposible, pero sí debe la persona vivir en armonía en su entorno, ¿sí? Cometemos errores, somos humanos, somos imprudentes muchas veces, emocionales, pero tenemos que buscar cada día corregirnos, esforzarnos a tener una vida íntegra, ¿sí? A cumplir esos requisitos de la palabra de Dios. Si hay malas actitudes, nos esforzamos a tener buenas actitudes cada vez más, ¿de acuerdo? Entonces ese obispo, ese anciano, deberá ser una persona irreprensible, en el sentido de que no será hallado culpable, ¿sí? De nada de lo cual pueda ser acusado. O sea, una persona irreprensible, una persona, ese creyente, ese servidor, si usted lo quiere llamar líder, ese servidor de la congregación de Dios, ese servidor es una persona, puede llegar a ser acusado de algo,
¿sí? Una cosa es que se acuse a alguien de algo, otra cosa es que se le compruebe. Porque eso normalmente pasa con un hombre, con una mujer de Dios. El enemigo levanta calumnias, pero nunca, usted y yo como Dios, en lo posible, no juzguemos tan a la ligera. Sí, porque si hay algo que el enemigo quiere es dañar la honra y la imagen de un siervo de Dios. Y tenemos que colocar mucho cuidado con esto, mis amados. ¿Sí? Y es delicado la persona que le quiere dañar la imagen a un hombre o una mujer de Dios, porque se las verá con Dios. ¿Sí? Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos desearle la compasión, la misericordia a toda persona. Pero si una persona nos quiere dañar la imagen, como normalmente lo vivimos, ¿cierto? Yo lo vivo mucho, pero porque el enemigo vive muy enojado cuando usted es una persona que cada vez transmite de Dios, que no encuentra de qué acusársele. El enemigo de qué se pega, de buscar la calumnia, ¿cierto? La calumnia, pero esas calumnias se caen por sí solas cuando tú y yo cada día caminamos íntegros, que la gente no tenga de qué acusarnos, que no haya por donde la gente tenga de qué juzgarnos, ¿cierto? Por eso sigue diciendo el versículo 7, ahí dice, el versículo, léalo conmigo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Tremendo, que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los que no son cristianos. Esas personas que no son cristianos, etcétera, que no van a la congregación, que un tiempo fueron, nunca volvieron, etcétera, están mirando a ti y a mí, que si estamos fieles, y están buscando a ver de qué nos acusan, qué mal testimonio damos para avergonzar el evangelio. Bendito el Señor. Por eso es importante el testimonio. Eso siempre hay que reiterarlo. Yo lo digo en otras predicaciones, pero el testimonio, Dios nos ayuda. Hay que tener un esfuerzo por cuidar ese testimonio. ¿Listo? Entonces, de los testimonios. El testimonio del obrero dentro de la iglesia se verá dañado. ¿Por qué? Por un mal testimonio afuera, por una mala reputación. Amén. Tienes que poner cuidado en esto entonces. Tenemos que poner cuidado con esto, mis amados. Cuidar esa imagen, cuidar ese testimonio. Amén. Por el testimonio hay que cuidarlo, mis amados. ¿Por qué es importante cuidar ese testimonio? ¿Por qué se hace necesario? Porque el enemigo siempre, esa es de las partes fuertes que él tiene para desacreditarnos, dice ahí el versículo 7, ¿cierto? Para desacreditarnos, que vamos en el lazo del enemigo, para dañar nuestra honra, nuestra imagen, ¿sí? Y con eso que se desacredita no solo esa persona, sino el evangelio. Por eso debemos cuidar cada vez más cómo nos movemos en todo nuestro entorno, cómo nos relacionamos. Por eso es de mucho cuidado nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Amén. Hombres y mujeres de Dios, que seamos de Dios, cuidamos que nuestro testimonio, porque vale la pena ponerle el nombre de Dios en alto. Por eso ese versículo 7, el versículo 7 lo reitera, para que no caigamos en descrédito y en lazo del diablo. El diablo es muy astuto y es muy sagaz para que nosotros quedemos envueltos en su lazo, ¿sí? Enredarnos, envolvernos, distraernos, confundirnos allí. Y en concreto, ¿qué hace? Nos desacredita y nos estanca nuestro avanzar con Dios. Por eso tenemos que estar muy apasionados, muy con un fuego encendido, pegados cada vez más de todo lo de Dios, de todo lo que implique lo de Dios, ser fieles al Señor. Muy bien, mis amados. Sigue diciendo entonces que después de haber dicho que somos irreprensibles, que debemos ser irreprensibles, que debemos de tener un buen testimonio de afuera, también nos enseña el versículo 2, ¿sí? Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y sigue diciendo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Note, sobrio. Es una persona equilibrado, ¿sí? Con esa paz de Dios, prudente. Pero quiero centrarme en la palabra decoroso, ¿sí? Que dice ahí. Dice, también puede traducirse como ¿qué? Como respetable, honorable, que camina como ordenadamente en todas sus cosas. Una persona decoroso.
que vive dispuesto, una persona que vive ordenada, que se comporta de una manera honorable, ¿sí? Decoroso, ganándose así el respeto de aquellos que le rodean. Esa palabra decoroso, sea respetable. Yo no puedo decir que yo soy decoroso y me comporto de cualquier manera, o mi vida no tiene el orden adecuado que es, ¿cierto? No. La palabra decoroso habla de imagen, de orden, de respeto, ¿sí? Después de honorable, ¿sí? De estar cada vez más dispuesto a estar en buen decoro delante de Dios y delante de los hombres. Por eso esa parte es importante. No tiene en ti y en mí que evangelicemos, no tiene que haber temor de hablar de esto. Nosotros nos tiene que dar temores de hacer un pecado, pero la palabra de Dios hay que predicarla con la verdad que es, ¿cierto? El mal decoro, ¿sí? Y lo contrario a lo que es decoro, ¿sí? Lo que es ya tener una actitud de un comportamiento inadecuado, vestir inadecuadamente, ¿sí? Eso ya es un asunto de ¿qué? De pecado, que va en contra de Dios, que no pone, que estás dejando avergonzado el evangelio. No puedes decir tú que eres un creyente de Dios y tú vistes, tu decoro es de sensualidad, seas hombre o mujer, ¿cierto? Con coquetería, como lo he dicho ahora. No, el hombre y la mujer de Dios, ese servidor de Dios, se caracteriza cada vez más por tener una buena reputación, por ser cada vez más una persona honorable en su forma de vestir. No estamos hablando de la marca, no estamos hablando de la calidad en vestir, no. Estamos hablando de estar guardados, de ser cuidadosos como nos vestimos, porque nosotros tenemos que tener una vestidura sacerdotal donde quiera que nos movamos. Amén, amén. Es eso, ser cuidadosos, mis amados, en todo esto. Muy bien. Y sigue diciendo entonces que el versículo 8, tan amables, estamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Detengámonos ahí, honestos. La palabra honesto se nos ha vuelto muy común hablar de honestidad, pero en realidad honestidad, ¿quién es honesto? No, muy poco. Por eso es que hoy en día cada vez se hace más necesario que se levanten obreros de Dios con este perfil, con estas características de hombres y mujeres de Dios, servidores de Dios, que tengan este perfil de integridad, ¿sí? De guardados para Dios, para que se marque una diferencia. Por eso se nota mucho, se va a notar mucho, cada vez más. Un hombre, una mujer de Dios que en verdad tenga estas características. Claro, se va a notar en cualquier parte, por su integridad, su imagen, que nadie tiene de qué acusarle, nadie tiene que señalarle, no se enreda en negocios extraños. Es una persona honesto, respetable. La gente lo sabe, los vecinos lo saben, los mismos familiares lo saben, y eso deja el nombre de Dios en alto. Por eso la gente llega a los caminos de Dios cuando ve este tipo de creyentes, este tipo de servidores que en realidad caminan para Dios, que en realidad aman a Dios, que en realidad nadie tiene de qué acusarles. Por eso la gente llega, por este tipo de personas, que Dios levante obreros de Dios, hombres y mujeres de Dios cada vez más con honestidad, con integridad. Una persona honesto es una persona respetable, digno, que no engaña. Amén. No engaña. Ahí nos podríamos quedar, mis amados. No engaña. Una persona honesto no engaña. Que Dios nos ayude. Cuando una creyente de Dios, ¿cuánto me están escuchando allí? ¿Estamos todos atentos? Aleluya. Yo espero que sí, reciba de Dios. Cuando un creyente en su corazón tiene claro que no engaña, es porque depende de Dios. ¿Amén o no amén? Claro, no necesita atajos.
no necesita máscaras, ¿sí? No necesita enredos. No, es una persona transparente en sus cosas. Se caiga lo que se caiga, llegue lo que llegue, se vaya el que se vaya. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Depende de Dios. Se mueve con naturalidad, ¿sí? Con transparencia. Una persona honesta es lo que necesitamos en las congregaciones. Hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Con transparencia, que no engañe. Da tristeza escuchar tanto comentario de gente que engaña dentro de las mismas congregaciones, o aún esos creyentes con enredos afuera. Y aún más dentro de la congregación, como les digo, esas personas que prestan dinero y saben que no van a pagar, que puede pasar algo dificultoso en una persona que prestó y tenga en su corazón pagar, pero no ha podido por el momento, pero enfrenta las cosas, va pagando, ¿cierto? Le hace frente, listo, todos estamos expuestos a que pues una dificultad nos puede pasar a todos, pero hay gente que ya lo tiene maquinado y está ahí con la congregación. Dios le bendiga, levanta las manos, usted los ve orando, pero si tiene la oportunidad, ¿cierto? Presta plata y no paga, y están ahí, siguen ahí, luego van para otra congregación, porque ya sabe que ahí le están cobrando. ¿Qué es eso? Eso no debería ser, pero sí pasa, pero esa persona sabe que eso lo va a tener estancado, que encubre sus pecados, no prosperará. Dice en Proverbio, la palabra de Dios, mis amados. Entonces la honestidad debe ser algo resaltante en el cristiano, en ese creyente, en ese servidor de Dios. Qué bonito que nos preocupemos por tener un liderazgo, por decirlo de alguna manera. Sí, está muy bien que llegues a ser un maestro de la palabra, un evangelista, un salmista, que toques un buen instrumento, aún que aprendas a predicar, ¿cierto? Que estudies conocimiento, estudio la palabra en una buena universidad, un buen instituto bíblico. Todo eso es muy bonito. Pero mis amados, si tú no tienes estos requisitos, ¿de qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que cantes bonito, que sepas sacar un buen bosquejo, ¿cierto? Bien homilético, etcétera. ¿De qué nos sirve eso si no hay honestidad? Personas enfrente de un púlpito predicando y saben que no pagan, saben que le quedan mal a la gente. No puede ser esto. ¿Cómo podemos hablar de un tema de esto, de honestidad, si uno quedándole mal a la gente? No se puede. Tenemos que aprender a vivir con lo que tengamos. No engañemos. Que no engañemos las personas, no engañemos los hermanos. El hermano no engaña al hermano. No puede ser esto. Si en esto ha pasado en ti, si a ti te interesa la salvación, si a ti te interesa la paz con Dios y has cometido estos errores, es necesario que hagas un alto en el camino y te pongas a paz con Dios. Enfrenta las cosas con las personas, pero no engañes, no engañes. Si tú eres hombre o mujer de Dios, en verdad, no engañas. Hay una honestidad en ti. Miras a los ojos de las personas, que tú no vas por un engaño, ¿sí? Qué lindo que cada vez Dios levante obreros de Dios, pastores, que podamos estar al frente, que Dios nos ayude y que miremos a los ojos a las personas, que no estamos por la plata, no estamos por el dinero, no estamos quien lleva el mejor diezmo, no estamos por el que llega en el mejor carro, el más bien vestido. No, dependemos de Dios, dependemos de Dios. Llegue el que llegue, no importa el estatus. Con el mismo amor y misericordia, compasión, sinceridad y fraternidad se le recibe. Y se le predica la palabra tal cual a todo estatus, ¿cierto? Pero no dependemos de esas cosas, no tratamos a la gente por conveniencia, no buscamos engañar a la gente, no. El hombre de Dios, la mujer de Dios, es transparente. No busca cómo sacar provecho del otro. No, ¿por qué? Eso es del mundo, eso es de la tiniebla, eso es de los demonios que atan las personas, y la gente en el mundo vive en esa sagacidad. ¿Cómo saco mi tajada? ¿Cómo saco provecho? Dicen, muestran máscaras y no son lo que son, no son lo que parecen. Nosotros como hombres de Dios tenemos que tener integridad, honestidad, ¿sí? Que salgan calumnias, ¿cierto? Injurias, digan cosas que no son, pero en nuestro corazón sabemos que vamos derechos y Dios nos va a sacar en honra. Dios nos va a ayudar cada vez más a que esos engaños, esas mentiras que pone el diablo para dañar un nombre de Dios, eso se cae.
Pero la realidad, mis amados, si tú en realidad estás dando la entrada al enemigo, el lazo al enemigo, para que tengan de qué acusarte, quedándole mal a las personas, en tantas áreas que podemos quedar mal, ¿cierto? Pues pon en orden tus cosas. Aprende a ordenar tus cosas, ¿sí? Para que no dejes avergonzado el evangelio, para que no te quedes estancado y no le des de entrada al enemigo. Amén. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, ¿cierto? Que es necesario tener el perfil de estos servidores, de esos hombres idóneos, fieles, que se necesitan como servidores de Dios. Sí, son necesarios, es importante, pero que tengan estos requisitos. El asunto no es llenarnos en la iglesia de gente o cuando necesitamos servidores, siempre se necesitan ese liderazgo, esos servidores a nuestro alrededor. Pero el asunto no es la cantidad, el asunto es la calidad de qué tipo de servidores tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude. Amén. Que tengamos estos requisitos claros aquí, hasta donde estamos estudiando en este momento. Un hogar saludable. Ahí nos quedamos para hablar de ser irreprensibles. Imagínense, bendito sea Dios. Buscar cada vez más nosotros cumplir nuestro rol que nos corresponde. Cumplir nuestro rol. En todo lo que estamos hablando podemos profundizar más y más. Tú allá en tu casa, profundizar más, estudiar y orarle a Dios. Meditar con el Señor. Señor, yo estoy llevando un hogar saludable. En verdad yo llevo mi vida saludable. Sí, yo como soy, yo como me muevo. Tengo máscaras. En realidad me muestro lo que no soy. En realidad soy otra persona. Busco conveniencia, engaño. ¿Qué busco yo? No, tengo que poner eso delante de Dios. Señor, enséñame a ser natural. Enséñame a ser transparente. Sí, todo eso, que ponerlo delante de Dios. ¿Cómo me relaciono en todo? En donde me mueva, los negocios que haga. Muchas veces nos cuesta todo esto porque no sabemos hacer buenos negocios. Porque no hay claridad. Nos estrellamos, sí, mucho. Yo me estrello mucho en muchas cosas. Pero aprendo, me esfuerzo por aprender. Muchas veces nos engañamos, pero muchas veces tenemos que poner cuidado que el engaño no sea maquinado. No. Que no engañemos a las personas. Es preferible que hagan injusticia con uno. Dios nos da discernimiento. Vimos que nos equivocamos, ¿cierto? Pero aprender de todo, ¿cierto? Por eso Romanos 8:28 cada vez nos dice más que todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Cuando queremos avanzar, cuando queremos tener estos requisitos claros, contundentes en nuestra propia vida. Amén, mis amados. Preocupémonos por ser honestos. Preocupémonos por ser íntegros. Preocupémonos por ser esas personas irreprensibles. Preocupémonos cada vez más por tener ese hogar saludable. Trata bien a tu esposo. No busques pisotearlo, estar por encima de él. ¿Cierto? No busques tener esa actitud dominante sobre tu esposo. ¿Sí? No es bueno. Eso lo juzga Dios. Eso lo mira el Señor. Trátale bien. Domina la ira. Domina el enojo. Domina esa prepotencia. ¿Sí? Que llevamos. Trata bien ahí en tu hogar a esa esposa, etcétera, todo con ese respeto que debe haber. Que Dios nos ayude. Estorbémosle a los hijos, no alcahueteemos tantas cosas que no son, que sentarnos y hablar con ellos. Es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Buscamos tanto evangelizar muchas veces afuera y hacer afuera en nuestra casa, y nuestros hijos ¿qué? ¿Qué televisión están viendo? ¿Qué música escuchan? ¿En qué dedican su tiempo? ¿Cuál es su vocabulario en realidad? ¿Con quién habla? ¿Quién les está influenciando? Te sientas a hablar con tus hijos con claridad. Les infundes de la palabra de Dios, de que amen la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios. Realmente tú les transmites lo que significa el mundo, las consecuencias que trae, lo que significa vivir para Dios. No podemos estar ahí en una permisividad. Son jóvenes, ellos necesitan. No. Hay hombres de Dios que fueron jóvenes, pero se guardaron para Dios. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? ¿Por qué los jóvenes, nuestros hijos, nietos, no van a poder?
Daniel con aquellos hombres, sí, se resaltaron delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque en su corazón había la integridad, en su corazón había la honestidad, en su corazón estaba el guardarse para Dios, de ser irreprensibles, y marcaron diferencia allí en Babilonia. Fueron hombres decorosos, fueron hombres irreprensibles, fueron hombres que se esforzaron en una mente pura, y eso marcó diferencia. Eso marcó diferencia cada vez más. No vamos a poder marcar diferencia si seguimos igual a los del mundo, hablando como los del mundo. No. Tenemos que mirar estas características. Esto lleva mucho estudio, mis amados. Vamos a ir profundizando y reiterando cada vez más, porque lo necesitamos. No necesitamos un afán de iglesias grandes. ¿Cuál es el afán de una iglesia grande? Que nos vean nosotros los protagonistas. Eso no puede ser, eso no es de Dios. No, gloria a Dios, la felicidad, muy de felicidad, sí. Uno se pone muy feliz cuando llega la gente y crece y la iglesia llena, qué bendición. Pero el enfoque de verdad es que haya una calidad, ¿sí?, de gente de verdad que ame a Dios. Por eso hay que predicar, estamos llamados a predicar la palabra como es, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que el que se quede, hombre, sea un buen creyente, sea bien formado, entienda que hay que someterse, entienda que ese lugar donde usted llegó a la congregación, hombre, hay autoridades, hay unos diáconos, ¿sí? Ahí hay un liderazgo, hay unos pastores, y debes de estar en sometimiento, en sujeción, ¿sí? Hay que hablarle a la gente como es, cada vez más. ¿Para qué? Para que no haya tanto creyente mal formado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude cada vez más. En el nombre de Jesús. No somos los más buenos, no somos perfectos, pero hay que trabajar en todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Hay que trabajar en estas características de ese servidor de Dios, de ese servidor de la congregación. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados, vamos a orar. Tú conmigo allí, ponte en disposición y vamos a orar. Si tú quieres cerrar los ojos, si quieres estar allí postrado, y vamos a decirle a nuestro Dios: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Yo quiero aprender cada vez más a llevar este estilo de vida, Señor. A tener esas características como un servidor de Dios. Mi Señor, ayúdame. Yo quiero aprender. Yo quiero dejar, yo quiero morir, Señor, a mi propia cruz. Señor, yo quiero morir, negarme a mí mismo. Señor, yo quiero dejar todo lo que no es tuyo, Dios. Yo quiero, Señor, cada vez más esforzarme, Padre, para encajar en estas características de ese hombre, de esa mujer de Dios, irreprensibles. Ayúdame a poner en orden en mi casa las cosas, en mi entorno. Señor, dame el carácter, la autoridad, la sabiduría para enfrentar todo, Dios. En el nombre de Jesús, dame la sabiduría, Padre bueno. Yo te lo ruego, Dios de los cielos. Ayúdame, mi Señor, Dios de los cielos todopoderoso. Señor, si hasta aquí, Señor, me ha costado, he faltado para ser una persona honesto, Dios, irreprensible, yo te ruego que me ayudes, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a no engañar a las personas, a no sacar provecho de los demás, no buscar sacar provecho, que lo único que me interese, Señor, es ser ayuda, transmitir del Evangelio, que esas almas lleguen a tus caminos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, como creyentes, como hijos de Dios, a depender de ti, a no buscar, Señor Dios, la conveniencia en las demás personas. En el nombre de Jesús, sí se puede, sí se puede, sí se puede, Señor, contigo sí se puede, Padre. Podemos ser íntegros, podemos tener una mentalidad sana de codicia, de aprender a vivir con lo que tenemos, Señor, poco o mucho, Señor, y lo que nos des nos da la sabiduría para administrarlo, Dios, sí lo creemos en el nombre de Jesús. Aprender a ser felices con el hogar que tenemos, con el entorno en que vivimos, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a tener esa vida saludable, ese hogar saludable. Te lo rogamos, te lo suplicamos, mi Señor, que te amemos cada día de corazón, Señor, Dios de los cielos, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Señor, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Señor, yo quiero orar también por aquellas personas que están allí pidiendo peticiones, Dios. Aquellos que han pedido, Señor, aquellos que están escribiendo, Señor Dios. Yo presento estas peticiones delante de ti. Como siervo tuyo, mi Señor. Yo te ruego, Dios de los cielos, que tomes cada petición de hogares que están en dificultades, de personas que están con dificultades de salud, personas que están sin empleo, Señor. Todo tipo de petición te las entregamos, Dios. Míralas allí, en el nombre de Jesús, y tómalas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tómalas. Clamamos, Padre, que estén en tu corazón y que traigas respuesta, Señor. Que traigas, Señor, respaldo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor y Padre bueno, gracias. Mis amados, Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Me complace mucho una vez más que podamos estar pues en estos medios. La paz de Cristo para todos. Que la presencia de Dios vivo siga con cada uno. Amén. Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré.